Hola chicos, hoy día vamos a ver mapas, pero aplicados al caso peruano, y también voy a explicar la tarea académica uno que ya está en Paideia, ya pueden estar viendo de qué trata. De todos modos, igual lo voy a explicar hoy día. ¿Sí? Entonces, empecemos con mapas. En Paideia, acá en la semana 5 hay esta carpeta que dice sesión 9. Entramos y acá hay un do file y dos bases de datos. Entonces, descarguemos eso, yo lo tengo acá. El do file de hoy día es este, sesión 9, y veamos. Como siempre, voy a reemplazar el directorio. En mi caso es este directorio que se llama sesión 9. Ya está, listo. Corremos eso y ya está, ya sabe que estamos trabajando ahí. Ok. La clase anterior vimos mapas, pero aplicado a todo el mundo. Hoy día vamos a ver mapas en el caso peruano. Y para ello vamos a tener que descargar los límites de departamentos, límites de provincias y límites de distritos en unos archivos que son de formato shapefile, ¿no? Ya hemos visto que esos formatos shapefile guardan esa información geográfica. Entonces, ya les comenté que se puede descargar de varias fuentes. Está en datos abiertos del Perú, en la plataforma de datos abiertos. Si yo pongo ahí límites provinciales, límites distritales, vamos a encontrar ahí límites provinciales. Digamos, acá está. Entonces entro ahí y se puede descargar y va a descargar un archivo comprimido donde están los sharefiles. También se puede descargar desde la página del INEI. El INEI también tiene esa información. Y yo les mostré que también hay esta página que es un proveedor de servicios a geógrafos, donde también hay esa información, ¿no? Acá está el límite departamental, límite provincial, límite distrital. Entonces, podemos descargar de cualquier fuente, pero yo acá les he puesto una fuente directa. El comando copy en Stata se refiere a que voy a descargar una base de datos de Internet directamente gracias a que ya tengo la dirección donde está ese archivo en Internet. Entonces, el INEI permite que uno puede descargar directamente desde Internet utilizando Stata sin necesidad de ir a la página del INEI e ir descargando uno por uno. ¿Cómo se logra eso? Vamos a ver. Si yo entro a INEI Microdatos o a cualquier fuente de información del INEI, supongamos que voy a entrar a Microdatos INEI, debe ser este. La mayoría de información está en esto que dice consulta por encuestas. Supongamos que yo quiero descargar alguno de estos. Se me ocurre este. Por ahora, cualquiera de ellos, no hay problema. Si yo quisiera descargar cualquier archivo de que está acá, encuentro el link para descargar. Acá, por ejemplo, hay este link para descargar este módulo. Hay este link para descargar este módulo. Y hay este link para descargar este módulo. Si yo hago clic derecho, veo que acá dice copiar dirección de vínculo. Copio eso y voy a Stata y utilizo el comando copy. Pongo esa, esa dirección, lo pongo entre comillas porque es una cadena de texto
Y luego le voy a indicar a Stata que ese link, descargue la información de ese link y que lo guarde. Acá voy a poner otras comillas con el siguiente nombre. Se me ocurre que lo guarde con el nombre de INI.zip, porque lo descarga siempre en formato comprimido. Y finalmente le pongo coma replace para que para que reemplace en caso ya exista un archivo con ese nombre. Entonces, si corro acá está conectándose a Internet. Acá abajo dice porcentaje completado, 0, 10, 20, 30, 40 y va aumentando. Entonces está descargando desde la página del INEI. Y ya está. Si voy a mi directorio, debe haber un archivo que se llame INEI. Acá está. Lo ha descargado en formato comprimido, por eso acá aparece con el cierre. Entonces, eso es lo que hace ese comando copy. Entonces, con eso pueden descargar directamente cualquier archivo que esté en la página del INEI o en otras páginas del gobierno, siempre y cuando puedan tener el link de la descarga, ¿no? Y eso se obtiene haciendo clic derecho y copiando la dirección del vínculo. Hay algunas páginas que no permiten hacer eso, tienen tienen protección. Por ejemplo, hay algunas páginas del Fondo Monetario Internacional que no permiten descargar directamente, pero al menos las de Perú sí permiten descargar directamente. Y eso es de mucha ayuda porque cuando yo quiero eh, hacer una investigación, no tengo que descargar uno por uno en mi carpeta, uno por uno la base de datos en mi computadora y luego ir descomprimiendo y todo eso, ¿no? No hacerlo manual, la descarga se hace ya automáticamente mediante un código. Listo. Entonces, eso es un ejemplo de cómo utilizar ese comando copy. Recuerden que, entre comillas, ponemos la dirección de la descarga, luego ponemos otras comillas donde ponemos el nombre con el cual va a ser guardado en nuestra computadora y replace para que reemplace en caso ya exista algo parecido. Y eso estoy haciendo acá exactamente con este link, que es el link donde está la cartografía o el shapefile. Bueno, acá está. Esta es la dirección donde está el shapefile de, de los límites provinciales, distritales y departamentales. ¿Cuál Diego, es el perdón que te problema con interrumpa, eso? El pero único ¿cómo problema es que conseguimos, en Diego? ocasiones Hola. la dirección puede cambiar, ¿no? Eso depende de quién es dueño de la página web, ¿no? Entonces, a veces el dueño de la página web cambia la dirección con otro nombre o con mayúsculas, pone la dirección y ya no puedo acceder con el mismo link, ¿no? Eso, por ejemplo, sucedió o sucede muchas veces con el Banco Central. Para descargar información del Banco Central, uno automatiza con estos links, pero el Banco Central siempre anda cambiando su numeración de cuadros y de reportes. Entonces uno tiene que estar cambiando y cambiando el link, siguiendo los cambios que hace el Banco Central. Gustavo, cuéntame. Sí, Diego, una pregunta. ¿Cómo hacemos para copiar el link del archivo zip? O sea, eso que tienes seleccionado en tu do file. Ah, teníamos que buscar dónde está, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Dónde estábamos? Acá, ¿no? Por ejemplo, hacíamos anticlic y acá había copiar dirección del vínculo. Ah, En listo, el listo. caso, en el caso de los files está bien oculto. Vamos a tratar de encontrarlo. A ver, un segundo. Normalmente está recontra oculto, pero vamos a ver si lo encontramos.
Ya está. Acá también podemos tener el portal de datos espaciales del INEI y acá dice descargar capas eh, cartográficas y acá también podrían encontrar los límites. Esta es la página del INEI que se llama Portal de Infraestructura de Datos Espaciales INEI. Uno baja un poquito y se descarga y acá dice departamental, provincial, distrital. También hace clic derecho y pone copiar dirección del vínculo y eso lo copia al stack. Igual cualquier cosa que quieran descargar directamente se hace de ese modo. Listo, entonces acá ya tengo copiado. Yo le estoy diciendo que descargue este, de este link, descargue este link y que lo guarde con el nombre 5 subguión información cartográfica. Selecciono, corre y esperamos. Acá en mi carpeta sesión 9 que es mi directorio, debería, debería descargar en un momento. Va en 40%. Setenta y 100. Y eso. Entonces vamos al directorio y acá descargo, acá está 8 y 28, esta carpeta comprimida, ¿no? Esto es descargado de ese link. Pero como está comprimido, no lo puedo utilizar directamente. Entonces lo que voy a hacer es descomprimirlo. El comando para descomprimir se llama unzip file, descomprimir el archivo. Y le voy a decir qué archivo va a descomprimir, el que se llama 5 información cartográfica shape. Y en caso ya exista un archivo con ese nombre, que lo reemplace. Corro. Y ya está. Acá me está diciendo que lo ha descomprimido. Y cuando voy a mi directorio, aparece esta carpeta, que es la que ya está descomprimida. Ya no tiene el cierre, ¿no? Ya no hay el cierre en este icono. Eso quiere decir que está descomprimido. Y cuando entro, ahí está una carpeta que dice límites departamental, de departamento, límite distrito y límite provincia. Caso de departamento, entro y como ya les comenté en la clase anterior, siempre hay un shapefile que acá aparece con .shp y todos los demás archivos se llaman igual, pero con otro formato. El principal es el shapefile, pero los demás le proveen información a este principal. Igual para límite de distritos, acá está el shapefile principal, el archivo principal, y los demás que se llaman igual le proveen información. Igual con el límite de provincias. Entonces, ya tengo la información cartográfica para hacer los mapas, básicamente para graficar los límites, ¿no? Y bueno, si les estorba tener este archivo comprimido, ya no lo necesitan porque ya tengo acá el descomprimido, lo pueden eliminar con el comando erase, ¿no? Vamos a borrar el archivo que se llamaba 5 información cartográfica shape.zip. Y ya está. Yo lo elimino. Acá yo no tengo el que estaba comprimido. Listo. Entonces con eso ya tengo la información cartográfica. Ahora necesito alguna variable para colocar en el mapa. Entonces voy a poner en el mapa información sobre la tasa de pobreza.
y necesito pobreza departamental principalmente. Para ello, voy a utilizar el módulo sumaria de la ANAO. La encuesta nacional de hogares es la encuesta más grande y más importante del Perú y su objetivo principal es determinar las condiciones de vida de las personas y la variable estándar oficial más utilizada para medir el bienestar de las personas es la pobreza monetaria. Yo sé que la pobreza monetaria tiene muchas críticas, no abarca todas las dimensiones de las condiciones de vida, de la precariedad y todo, pero sigue siendo el indicador más importante y oficial y el que se usa con mayor frecuencia. Entonces, es por eso que la encuesta nacional de hogares, conocida como ENAO, tiene como objetivo principal determinar la tasa de pobreza monetaria en el Perú. Y para determinar esa tasa, se tiene que levantar un montón de información, porque en el Perú la pobreza se determina a nivel de hogares considerando su nivel de gasto, el total de gasto. Ese nivel de gasto, para cada hogar se determina su nivel de gasto. Ese nivel de gasto se divide entre la cantidad de personas que hay en el hogar. Con eso se tiene el gasto per cápita. Ese gasto per cápita se compara con la línea de pobreza, que es el costo o el valor de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, es decir, lo que necesita una persona para sobrevivir en alimentos y también en necesidades básicas como vestimenta, vivienda, educación. Entonces, el INEI calcula ese valor es la línea de pobreza. Si el ingreso per cápita, perdón, si el gasto per cápita del hogar es menor a ese umbral, entonces el hogar es pobre. ¿Por qué se mide a nivel de hogar? Porque dentro del hogar no gastan todos los miembros, ¿no? Resulta que si hay un bebé, ese bebé no tiene agencia para gastar. Si hay un adulto mayor que ya está muy enfermo, tampoco tiene agencia para gastar. Él no va al mercado para comprar, el bebé tampoco, el niño no va al mercado para comprar, sino que hay una persona encargada en el hogar o dos personas encargadas en el hogar que realizan el gasto, pero ese gasto finalmente afecta al bienestar de todos los miembros del hogar, sean niños, adultos mayores, todos. Entonces, por eso que el gasto se calcula a nivel de hogares y luego se divide entre la cantidad de miembros para determinar un gasto per cápita. Y eso quiere decir que si el hogar se determina pobre, todos los individuos del hogar son pobres. No puede haber un hogar donde un miembro es pobre y otro no es pobre. Todos los miembros de un hogar, eh, todos los miembros del hogar tienen la misma condición de pobre o no pobre. Yanela, cuéntame. Hola Diego, no sé si podría repetir cómo se medía el umbral para comparar si es que el ingreso per cápita del hogar es mayor o menor. Igual vamos a volver a esto luego en la segunda parte del curso, pero rápidamente, esa línea de pobreza es el valor de la canasta básica alimentaria y no alimentaria. Es decir, es el valor de todos los alimentos que una persona debería consumir para mantenerse con vida, saludable, y además el valor de todos los bienes de vivienda, de entretenimiento, de educación, de salud que necesita una persona para mantenerse con un nivel de vida digno. ¿Cómo se determina eso? El INEI hace un estudio para ver cuál es la necesidad promedio de los hogares peruanos, con qué podrían vivir bien, y va a los mercados, con esa lista de cosas, alimentos y no alimentos, va a los mercados y cotiza los precios, ve cuánto cuesta, hace los cálculos, multiplica esos precios por las cantidades, entonces ahí sale ese valor esa canasta. En el caso del último año, el valor de esa canasta ha sido, vamos a ver, creo que 400, a ver, pobreza.
monetario. Todos los años se actualiza, porque evidentemente eh, se actualiza porque las necesidades de las familias cambian, las preferencias de las familias cambian, también los bienes en el mercado cambian, no siempre están los mismos bienes, y también por la disponibilidad del momento. Imagínense, hoy todos utilizamos de alguna forma celular. Entonces, el celular ya es parte de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, ¿no? Está dentro de la necesidad de las familias, porque es comunicación, es lo básico, ¿no? Sin embargo, hace 10, 15 años no era necesario, no había oferta, no había un mercado amplio de celulares y no todos teníamos celulares y por tanto no estaba en la canasta básica. Entonces, dependiendo de las necesidades de las familias, esa canasta va cambiando. También sucede de que los productos en el tiempo no son los mismos. Hace, no sé, 5 años en los mercados no había ciertos productos, hoy en día ya existen. Entonces, computadoras, por ejemplo, ¿no? Computadoras hace 10 años, hace 10 11 años, no había mucha oferta de computadoras y si había, costaban un montón. Entonces, el valor de la canasta va cambiando. Acá veo que la línea de pobreza en el último año, 2024, fue de 454 soles por persona. Entonces, ese es el gasto por persona mensual que debes tener para satisfacer tus necesidades básicas, tanto alimentarias y no alimentarias. Yo sé que suena muy poquito, 454 es poco más de 10 soles al día, eh, pero ese es el cálculo, ¿no? Hay una metodología detrás, así que esa es la línea. También existe la línea de pobreza extrema, que tiene que ver con el valor de la canasta solamente alimentaria. ¿Cuánto es lo necesario para que una persona se mantenga con vida? Y esa canasta vale 251 soles. Entonces, en alimentos es 251 soles. Y esa es la línea de pobreza extrema. ¿Qué más? Y bueno, para saber el gasto de un hogar, eh, no se le puede preguntar a la persona, al jefe de hogar, ¿cuánto ha gastado usted en este mes? Resulta que preguntar de forma agregada el total del gasto es muy impreciso. La gente no calcula bien sus gastos. La gente siempre reporta sus gastos cuando le preguntas de forma agregada, porque como el gasto es continuo, a veces hay cositas que uno deja de lado. Por ejemplo, si alguien me pregunta cuál es mi gasto, probablemente no considere mis pasajes, no considere los cafés que compro. Entonces es muy imprecisa la respuesta cuando uno contesta en agregado cuál ha sido su gasto. Entonces, lo que hace el INEI es hacer preguntas de gasto desagregados. Te pregunta cuántos panes has comprado en la última semana, qué tipo de pan has comprado, porque cada tipo de pan es distinto. Te pregunta dónde lo has comprado, porque no es igual comprar un pan en el supermercado que una bodega. Te pregunta cuánto has pagado por ese pan. Te pregunta de todo. Te pregunta cuántos huevos has comprado, cuánta leche, cuánto maíz, cuánto arroz, cuánto jaboncillo, cuánto shampoo. Una lista enorme de productos. De ese modo, tiene más precisión al momento de acercarse al monto total de gasto. Entonces, cuando lleguemos a- al tema de la NAO, vamos a darnos cuenta que la lista es enorme. Y eso justo Diego me pregunta por el chat. ¿No sería demasiadas preguntas? Sí, son demasiadas preguntas. Es un montón de preguntas. Si alguien tiene curiosidad, si va al INEI, vamos a poner acá microdatos. Hay un módulo de la ENAO. Vamos a ir por acá. ¿Qué es el módulo de gastos? Acá, por ejemplo, gastos de alimentos y bebidas. Solamente alimentos y bebidas. Aparte están los gastos en transporte, mantenimiento.
Vamos a abrir solamente este gasto en alimentos para ver la cantidad de preguntas que hay. Esas preguntas de gasto en alimentos es solamente una parte chiquita de de todo el conjunto de preguntas. Vamos a abrir, nos vamos a dar cuenta que es enorme. Inclusive te preguntan en detalle, supongamos, pan, ¿no? ¿Qué tipo de pan has comprado? ¿Pan francés, pan chapla, pan, no sé qué tipo de panes más hay? Cuando compras leche, también te preguntan leche evaporada, leche entera, leche, no sé, de soya. Cuando preguntan papa, también te preguntan qué tipo de papa, papa blanca, papa amarilla. Son en mucho detalle. Y no solamente es por el tema de los precios, cada tipo de producto tiene su precio, sino también por un tema de de cuántas proteínas, carbohidratos, hierro te provee cada uno de los productos. Otro objetivo de la ENAO es determinar la, el nivel calórico y los nutrientes y los minerales que consume la familia. Entonces, para saber exactamente cuánto hierro ha consumido la familia, cuántas calorías ha consumido la familia, hay que tener en detalle cada uno de los productos, porque, por ejemplo, un huevo de gallina no te da el mismo nivel proteico y de vitaminas que, no sé, un huevo de codorniz. Igual, la carne de vaca o la carne de res no te da la misma cantidad de nutrientes que te da la carne de cerdo. Como son distintos, para atribuir la cantidad de nutrientes, se tiene que diferenciar. Entonces, es por eso también, ¿no? No solamente por los precios, que son distintos, sino también por el aporte nutricional que cada producto da. Vamos a esperar unos segundos. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado contestar la ENAO en algún momento. Si a sus casas han llegado los encuestadores de la ENAO, si han tenido la experiencia, se van a dar, han vivido seguro que es bastante tiempo el que se necesita para contestar todo. A veces hay muchos hogares que se aburren y que ya se niegan a seguir contestando. Pero veamos, acá están las preguntas acá. Este PDF tiene las preguntas. Acá está la lista. Solamente esto es de alimentos. Dice, a continuación le voy a formular algunas preguntas sobre los alimentos y bebidas adquiridas en los últimos 15 días para ser consumidos dentro del hogar. Te preguntan sobre los bienes, también te preguntan si ha sido comprado, ha sido autoconsumo, autosuministro, como parte de pago a un miembro del hogar, regalado, donado, con qué frecuencia ha comprado, diario, interdiario, semanal, quincenal, mensual, cuánto fue el monto total de la compra, con qué frecuencia obtuvo el producto y acá abajo el lugar de compra. Dice si fue en la panadería, en el ambulante, en la bodega, al por menor, al por mayor, en un restaurante. Usted preguntan todo eso. ¿Cómo lo compró? Porque uno puede comprarlo en el mercado, o uno mismo lo produce y lo consume, o uno mismo tiene el autosuministro, tiene que ver con bienes intermedios. Puede ser que ya haya trabajado y en lugar de pagarme en dinero, me pagaron con ese producto, me lo pudieron regalado por donación o por otro hogar. La frecuencia de compra también importa. Por, cuando compras diario, por ejemplo, si vas a comprar carne o arroz todos los días, probablemente estás comprando cantidades chiquitas y se vuelve más caro finalmente por kilo. Pero si compras una vez al año, probablemente has comprado sacos de arroz para todo el año, sale más barato. ¿Cuál fue el monto?
con qué frecuencia. Y veamos acá. Por ejemplo, acá dice pan, ¿no? Pan corriente o común, pan tolete, pan francés, pan chapla, pan integral, pan molde, pan de yema. Y en caso sea otro pan, hay dos espacios vacíos que complete el encuestador. En el tipo de pastelería: bizcocho, torta, empanada, galleta de soda, granel, galleta de soda envasada. Inclusive hay esta diferencia, ¿no? Es galleta de soda, pero es muy distinto a granel que envasada. El precio es muy distinto. Casi arroz. Arroz corriente a granel, envasado superior, extra envasado, a granel. Y si hay otro tipo de arroz, se puede agregar ahí un espacio. Leche evaporada en polvo, fresca de vaca, evaporada con hierro, evaporada light, leche de soya, papa blanca, amarilla, guairo, papa de color, chuño y otros. Azúcar blanca, azúcar rubia, huevo a granel de gallina, huevo de taricaya, huevo de codorniz. Acá carnes. En carnes también importa el corte de la carne, porque las diferentes partes del animal, de la res, dan diferente aporte nutricional, ¿no? Carne de res bistec o churrasco, sancochado, molida, corte único. Carne de cordero, de chancho, de alpaca, cuy de pie o vivo, pollo eviscerado, pollo en pie o vivo, gallina eviscerada, pechuga de pollo, pierna de pollo, gallina en pie o viva, menudencia de pollo, hot dog, jamonada, tocino, chorizo, jamón del país, jamón inglés, hígado de res, mondonguito de res, pata de res, bofe de res, hueso de res, maíz blanco, amarillo, maíz morado, chochoca, maíz pelado mote, avena envasada, avena granel, trigo grano entero, harina de trigo, harina precocida, harina sin preparar, maicena, sémola, quinoa entera, harina de quinoa, harina de arveja, harina de habas, fariña, fideo a granel envasado, fideo chifa, fideo tallarín envasado, en pescados también por diferentes tipos de pescado, ¿no? Jurel, boquichico, bonito, caballa, toyo, cojinova, lisa, merluza, pejerrey, perico, atún, gratés de atún, gratés de atún, filete de atún, gratés de sardina, lomito de atún, choros, cangrejos, camarones, pota. Notar que recién estamos en la página 10 y ya me pasé un montón de rato detallando uno por uno los productos. Y son 21 páginas, 21 caras con productos alimentarios. Y aparte de esta lista de alimentarios, hay otra lista para transporte, otra lista para educación, otra lista para eh, entretenimiento, para muebles y enseres. Entonces es bastante larga. Un poco tedioso contestar eso, ¿no? Pero esa es la metodología que tiene en estándar en las encuestas de hogares en el mundo, no solamente en el Perú, en el mundo. Igual vamos a volver a esto luego. La idea es que el INEI calcula esto, suma todos esos gastos, luego lo divide entre la cantidad de miembros del hogar, compara con la línea de pobreza y esa información la pone en un módulo que se llama sumario. El módulo sumario tiene entre paréntesis esta descripción que dice variables calculadas. ¿Por qué? Todos los demás módulos son variables donde está la respuesta de la persona o del jefe de hogar tal como la dio, ¿no? Por ejemplo, en lo que hemos visto, en esos módulos está lo que respondió en estas preguntas el jefe de hogar. Pero en sumaria, en lugar de presentar esas variables tal como están, lo que hace el INEI es crea nuevas variables en base a la información que está en los demás módulos. Y por eso es que esta información es como un resumen de los gastos, un resumen de la condición de pobreza. Y en ese módulo vamos a tener ya la variable calculada sobre si el hogar es pobre o no pobre. Por eso es que lo vamos a utilizar acá. Vamos a utilizar el 2023. Entonces, abro esa base de datos. Se les he pasado por Paideia. Igual, luego vamos a regresar
a esto de la NAO y la sumaria en la segunda parte del curso. Entonces, este módulo, hacia el final, tiene la variable que dice pobreza. Acá está. En esta base de datos, cada fila es un hogar, porque les comenté que el hogar es la unidad para medir la pobreza, y acá está la condición de pobreza. El hogar puede ser pobre extremo, pobre no extremo o no pobre. Hay tres categorías. Este hogar, por ejemplo, es no pobre. Este hogar es pobre no extremo. Puedo utilizar esa información para sacar la tasa de pobreza por departamentos. Este código por el momento no es importante, luego vamos a regresar, pero así a grandes rasgos lo que está haciendo esta línea, es generar una variable llamada código de departamento. Acá lo está convirtiendo en texto, esa variable. Luego está estandarizando el código. Luego acá, la variable pobreza tenía tres categorías, que les comenté, tres categorías, pobre extremo, pobre no extremo y no pobre. Lo estoy recategorizando en solamente dos categorías, pobre y no pobre. Entonces acá al pobre extremo y al pobre no extremo los pongo como pobres. Entonces con eso voy a poder hacer porcentajes. Y luego esto de acá simplemente es un factor de expansión que vamos a llegar luego en el curso. Lo que estoy haciendo en esta siguiente línea es sacar el promedio por departamento. Acá está by CCD, CCD era departamento, ¿no? Entonces estoy colapsando la información de pobreza a nivel de departamentos. Por el momento no es importante. A lo que quiero llegar es a esta información donde tengo 25 filas, que son 25 departamentos. En este caso incluye el Callao. El INEI siempre incluye el Callao aparte. Y acá está la tasa de pobreza. Por ejemplo, este departamento uno, la tasa de pobreza es 25,8. Departamento 2, 25%. Departamento 3, 25,8%. Departamento 9, 39,5%. Recordar que la sesión de hoy es para hacer mapas. Entonces, esta parte de acá, que tiene que ver con la ENAU, la vamos a dejar a explicar a más detalle cuando lleguemos a la ENAU. Lo que ahora solamente necesito es esa información de la tasa de pobreza para ponerla en el mapa. Entonces, sigamos. Luego, para hacer mapas, lo primero que tenía que hacer es convertir el shapefile a formato stat. Y eso se hacía con el comando shp to dta, convertir shapefile a dta. ¿Qué shapefile voy a convertir? En este caso voy a empezar con el de departamentos, que se llamaba limite-dep.shp, y voy a generar dos bases de datos nuevas, una que se va a llamar Perú SH-dpto, donde va a estar la lista de departamentos, y otra base de datos per XY, donde va a estar las coordenadas de los puntos que dibujan los límites entre departamentos. A cada departamento lo voy a identificar con la variable ID y vamos a crear una variable C donde va a estar la cantidad de observaciones. Corro. Y hasta cuando voy a mi directorio, ha creado estas dos bases, Perú SHP, donde solamente hay 25 filas, porque hay 25 departamentos. Está el código del departamento, el nombre del departamento y está el tamaño, el área, perdón, el área del departamento. Y estas coordenadas son de los puntitos que son el centroide del departamento. Entonces lo que hace es decirme dónde está el centroide, el punto central del departamento. Y la otra base de datos que han creado es esta que se llama PERXY, donde hay muchas más filas
hay 341.284 filas, donde cada fila es un puntito y todos los puntitos que tienen como ID 1 dibujan al departamento 1. Son un montón, ¿no? Solamente para dibujar el departamento 1 hay todos estos puntos. ¿Hasta dónde? A ver, hasta acá. Son 7.411 puntos que dibujan el departamento 1. Y así para cada departamento están los puntitos. Listo. Y ahora vayamos de regreso al DoFile. Entonces, vamos a agarrar la lista de departamentos y lo vamos a unir con la base de datos de pobreza que habíamos creado allá arriba con la sumaria. Habíamos creado la base de datos con los porcentajes de pobreza. Acá he hecho merge 1:1 y acá tenemos ya la pobreza, la tasa de pobreza por departamentos. Grabo esa base por si acaso y hagamos lo siguiente. Bueno, esto no es necesario. Lo que está haciendo acá es lo siguiente. Para poner, como los departamentos no tienen nombre en la base de datos eh, de acá, como los departamentos no tienen nombre en en esta base de datos, lo que vamos a hacer es guardar los nombres de departamentos que estaban en la otra base de datos y los vamos a guardar con el nombre labels.dta. ¿Para qué? Para que luego los utilicemos y los pongamos encima de cada departamento. Lo que está haciendo es generar las etiquetas con el nombre de cada departamento y guardarlo en una base de datos que va a estar aparte, de modo que luego lo puedo utilizar. Si yo voy al directorio, acá aparece una base de datos llamada DTA, labels, donde solamente están los nombres de los departamentos. Acá está. Para que luego los utilice en los gráficos. No es muy importante esa parte. Y ahora sí vayamos. Abrimos la base de datos, base pobreza, y vamos a graficar simplemente con SPMAP la frontera de cada, solamente el mapa con los límites provinciales. Acá está. Como no le indiqué ninguna información, me está dando el mapa solamente con las fronteras. Si quiero exportar eso, ya sabemos que el comando GraphiExport me permite exportarlo a cualquier formato de imágenes que quiera, pero siempre el gráfico o el mapa tiene que estar abierto. Acá me dice no hay un gráfico abierto. Yo cerré el gráfico y por eso no lo está encontrando. Tengo que exportarlo mientras el gráfico esté abierto. Ahora sí, lo exportó. Luego, ahora sí probemos haciendo algunos cambios, algunos, algunos agregaciones al gráfico. Por ejemplo, acá está hacer el gráfico vacío. Acá no hay ninguna variable que haya puesto, está vacío. Donde vamos a graficar las coordenadas que están en esa base de datos. Cada departamento se identifica con la variable ID. A cada uno de los polígonos, a los departamentos se llama polígonos, bueno, a cada territorio se llama polígono. A cada polígono le voy a poner las etiquetas que están en la base de datos labels de TA. ¿Se acuerdan que habíamos guardado las etiquetas? Y vamos a poner esas etiquetas en esta posición. ¿Qué posición? Donde está la base de datos de etiquetas. Acá. Este nombrecito se va a dibujar o se va a escribir en el centroide, que es este valor.
¿Qué más? Luego el tamaño de esas palabras va a ser de tamaño 0.7. La posición la posición de la leyenda va a ser posición 0.6 y nada más. Acá está. Entonces, esas etiquetas ahora se han puesto sobre cada departamento. Y si se dan cuenta, está justo en el centro de cada departamento, porque en la base de datos estaba indicado el centroide. Entonces es posible poner esa información ahí. También lo puedo exportar, ya sabemos que se exporte con esto. Listo. Ahora sí, grafiquemos la pobreza. Entonces, al mismo gráfico le voy a poner después de SPMA, poverty, que es la variable donde está la información de pobreza. Le decimos que, que las coordenadas de los límites va a estar en per XD. Cada departamento se identifica con la variable ID. Va a crear 6 categorías utilizando el método de cuantiles. Recuerden que hemos visto que para separar por grupos, por intervalos, hay diferentes métodos, básicamente 3 métodos. Uno que es el de cuantiles, otro que es el equidistante, un tamaño único para todos los intervalos, y el otro que era manual, uno mismo podía determinar los puntos de corte. Acá le estoy diciendo que separen 6 grupos por el método de cuantiles. El título del mapa va a ser Mapa Cuantiles, Pobreza 2023. El tamaño de la leyenda va a ser mediano y la posición 8. Y el color de los departamentos va a ser en paletas azules. Al, al pie del gráfico va a poner fuente INEI Perú, esa es la nota, y va a guardar el mapa en la memoria de SATA con el nombre de cuantiles. También le va a seguir poniendo las etiquetas, que son los nombres de cada departamento en el centroide del departamento, y lo mismo que en el caso anterior. Corremos. Y queda esto. Entonces, si me doy cuenta, hay 6 colores, 6 tonalidades, y básicamente los más oscuros son los que tienen mayor incidencia de pobreza, y los más claros los que tienen menos tasa de pobreza. Listo. Y bueno, si lo queremos exportar, con Graph Export. Luego, también hemos visto en la clase anterior que no solamente podemos separar grupos por el método de cuantiles, sino también por el método de intervalos iguales. Y la única diferencia con el comando anterior sería esto. En el método le ponemos E para que cada intervalo tenga el mismo ancho y le decimos que cree 6 grupos. En este caso, para diferenciar del gráfico anterior, le voy a poner que las tonalidades y la paleta de colores sea rojos. Y todo lo demás sigue siendo lo mismo. Ya está. Solamente ha cambiado el color y la forma en la cual se determinan los intervalos. Siguen siendo 6, pero el límite inferior y superior de los intervalos ya no se elige por cuantiles, sino de modo de que el ancho sea igual para las 6 categorías. Luego, también hay otro método que se llama el método de boxplot, que no lo hemos mencionado en la clase anterior, que no se usa casi nunca, pero que tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros hemos visto gráficos en una sesión, hemos visto los gráficos de cajas, boxplot. ¿Se acuerdan? Voy a mostrarles de vuelta cómo es el boxplot. Ya, acá está. ¿Se acuerdan que este era el boxplot? La línea del medio era la mediana. Esta línea era el percentil 25, o que se le conoce como cuantil 1. Este de acá el cuantil 3 o percentil 75.
y estos valores máximos y mínimos que se calculaban con los percentiles y con el rango intercuartil. Entonces, lo que hace este método que se llama boxplot es separar los departamentos dependiendo en qué parte del boxplot caiga el valor de la pobreza. Los que están acá como outliers los pone como una categoría, los que están en esta parte entre el mínimo y el cuartil 1 es otra categoría, este grupo de acá, los que caen acá, los departamentos que caen acá son otra categoría, los que están acá otra categoría, los que están acá otra categoría, y los que están acá afuera otra categoría. Entonces, esa es la forma de seleccionar o de crear categorías para el boxplot, para el método de boxplot. Y la única diferencia es que acá en el método de clasificación pone boxplot. Y para diferenciar los gráficos anteriores, vamos a poner que la paleta de colores, en este caso se llame head. Corro. Y acá está. El mismo gráfico, solamente que en este caso la clasificación es por un método distinto. Otro método es por desviaciones estándar. Entonces, en lugar de separar por el boxplot, ahora calcula por desviaciones estándar. El primer grupo va a ser los que tienen desviación estándar eh, de 0 a 1. El siguiente grupo de desviación estándar de 1 a 2. El siguiente grupo de desviación estándar de 2 a 3. Otro grupo con desviación estándar negativo de 0 a -1 y así. La idea es que es otra forma de clasificar, pero que tampoco se utiliza mucho. Los métodos más estándar son intervalos iguales y cuantiles. Los demás existen, pero casi nunca se utilizan. Entonces acá voy a volver a correr todo esto para poner todo en un solo gráfico. Por ejemplo, los cuatro gráficos. La única diferencia entre ellos es la forma que clasifica los grupos, pero por lo demás dan la misma información, ¿no? Los que son más oscuros son más pobres, los que son menos oscuros son menos pobres. Listo. Ahora sigamos. Hay otros tipos de gráficos en Stata que he puesto acá. Uno de los gráficos que vamos a ver acá tiene que ver con los gráficos donde las cifras van a estar en un circulito dentro del departamento. Entonces, todo esto de acá arriba no, es lo mismo que hemos visto arriba, pero acá vamos a darnos cuenta que dentro de cada uno de los departamentos aparece el valor de la tasa de pobreza. Entonces, no solamente tengo la información por la tonalidad del color, sino también la información de la tasa en sí, del valor. ¿Cómo hago eso? A diferencia del anterior, acá aparece label, data, map, labels. Entonces, hemos creado acá arriba una base de datos llamada matlabels.eta, donde estaba la información de esos numeritos, de esas etiquetas. Pues acá arriba lo que he hecho es agarrar nuestra base que ya estaba creada. Nos hemos quedado solamente con la información de la tasa de pobreza y la hemos guardado con el nombre Map Labels. Acá está Map Labels. Está cada departamento con sus valores. Entonces solamente agrega eso. Luego, el siguiente tipo de gráfico es idéntico, solamente que en lugar de poner el valor encima, lo pone con un circulito. La única diferencia con el caso anterior es que ahora ponemos en Data Labels, ponemos O-Color. El O-Color, bueno, acá también le voy a decir O-Color. ¿Dónde está esto? Se me fue el...
acá está, el F-color. El F-color me está diciendo que va a ser en color blanco y por eso nuestro grafiquito tiene fondo blanco. Lamentablemente en Stata no se puede hacer gráficos interactivos o más atractivos, pero esto es suficiente para lo que usualmente vemos los economistas. ¿Qué más? Luego, acá estoy haciendo lo mismo, pero con el mapa distrital. Entonces, yo les comenté en la clase anterior lo siguiente. Vamos a... Que en el Perú existe el mapa de pobreza a nivel de distritos y a nivel de provincias. Y eso es interesante por lo siguiente. La ENAU que nosotros hemos agarrado hace un ratito solo permite calcular la pobreza a nivel de departamentos. ¿Por qué? Existe algo que se llama inferencia estadística. La inferencia estadística me dice si yo puedo sacar conclusiones sobre la población con mi muestra. La muestra de la ENAU más o menos tiene 35.000 hogares. Con esos 35.000 hogares, yo puedo sacar información sobre todo el Perú y también puedo sacar información y sacar conclusiones sobre cada departamento. Pero esa cantidad de observaciones no permite sacar conclusiones a nivel de provincias y mucho menos a nivel de distritos. Entonces, no se puede calcular la tasa de pobreza por distritos y tampoco por provincias con la ENAU. Y eso es un limitante bastante grande para los que están en lugares de toma de decisiones, porque la pobreza se distribuye de forma muy dispersa dentro de cada departamento, ¿no? Inclusive dentro de cada provincia. Si uno ve, no sé, Cusco, probablemente yo tenga la tasa de pobreza de todo el departamento de Cusco, pero no sé exactamente en qué provincias, en qué distritos, en qué lugares está la gente más pobre. Y por eso es necesario hacer mapas a nivel de provincias, a nivel de distritos y a veces inclusive a nivel de manzanas. Pero eso no se puede hacer solamente con la ENAU. Y resulta que en el Perú, cada cierta cantidad de años, se realiza el mapa de pobreza monetaria, distrital y provincial, que lo que hace es combinar información del censo con información de la ENAU y con información de otras fuentes administrativas para hacer un modelo predictivo, que actualmente se hace como un modelo LASO, para tratar de imputar valores de tasa de pobreza a distritos, inclusive cuando no tenga información suficiente de mi muestra para esos distritos. Todo eso, toda esa metodología se explica en ese documento que estoy descargando. Es un documento que normalmente sale 1 o 2 años después de cada censo. El último censo ha sido, bueno, el censo anterior ha sido del 2017. Un año después, el 2018, se publicó el mapa de pobreza del 2018. Este año tenemos el censo del 2025. Probablemente en el 2026 o 2027 salga el mapa de pobreza actualizado. Entonces, veamos. Acá está. Vamos a ver. Metodología. Primero, fuentes. ¿Con qué fuente de información se hace este mapa? Con lo siguiente. Con el censo, en este caso el 2017. Además, se le agregó la encuesta nacional de 2017 y 2018 de hogares. Y además de eso, se agregó la base de la ONP, la base de su salud, la base del CIES, del CIAGIE, de la ESE, del PCE, del Registro Nacional de Usuarios de Programas Sociales, de CUNAMAS, la CENAGRO, el MINEN, la RENAMO, RENIEC, Directorio Central de Empresas y Establecimientos, PRONAVEC, Programa Nacional de Saneamiento, Censo Escolar, Sistema de Denuncias Policiales, OSINERMIN, Censo Penitenciario y el mapa de pobreza anterior. Toda esa información es un montón de bases de datos, se unen
con un modelo predictivo, que como les comenté, es de tipo lazo. Entonces, acá en la metodología, probablemente nos van a decir, acá dice, la metodología de estimación de áreas menores desarrollada por Elbers, Lanyu y Lanyu. Ah, investigadores, estos son investigadores del Banco Mundial, combinan los datos de un censo de población y de una encuesta de hogares. En términos generales, esta metodología utiliza los datos de las encuestas de hogares para estimar un modelo de gasto per cápita de los hogares, luego utiliza este modelo estimado para predecir el gasto de cada hogar, el censo y población. Y por último, con el gasto estimado por hogar se calcula la pobreza a nivel distrital y otros niveles de desarrollo geográfico. El método es muy complicado. Acá está una explicación de cómo se modela, pero el resultado, que es en este caso lo que nos interesa, son estos dos mapitas. ¿Dónde están? Se me perdió. Este mapita que está a nivel de provincias y el otro mapa que está a nivel de distritos, que no lo encuentro, pero básicamente es este que está en la carátula. En la carátula está el de distritos. Y vamos a tratar de hacer ese gráfico que aparece en la carátula, que es a nivel de distritos. Como este es un modelo predictivo, la confianza o la precisión de estos modelitos no es del todo, no es muy preciso. Por ejemplo, veamos acá. Me dice el distrito de Curibaya, que está en la provincia de Candarave, me dice que su tasa de pobreza está entre 6,7 y 26,5%. Muy grande ese intervalo de confianza, ¿no? ¿Por qué no puede ser más preciso el modelo? Porque no hay información, no hay mucha información para la población de ese distrito. Inclusive juntando censo, juntando la ENAU y las otras fuentes, no hay mucha información. ¿No? Es muy distinto tener una pobreza de 6,7 a una pobreza de 26,5, pero el modelo predice que la pobreza está en ese intervalo. Otro ejemplo, vamos a buscar acá. Para este distrito que se llama Cabanillas, que está en San Román, la pobreza, según el modelo, está entre 11,3 y 59,7. Es también un intervalo bien grande, ¿no? Si bien es cierto, es impreciso, pero igual da alguna información. Lo que vamos a graficar es el promedio o el valor en el centro de ese intervalo. Entonces vamos a sumar 55,2 más 80,5 entre 2. Esa va a ser la pobreza para Corani. Para Coasa vamos a sumar 49,5 más 81,8 entre 2 y esa va a ser la pobreza para ese distrito. Esa información ya se ha pasado en la base de datos llamada Pobreza Distrital 2018. Entonces, esa información que les he mostrado en el PDF ya está acá. El límite inferior, el límite superior y acá la pobreza, que sería el promedio de esos dos. Para 1874 distritos, que eran todos los distritos que existían hasta ese año 2018. Listo. Entonces, regresemos al UFAI. En el UFAI estoy haciendo lo mismo que en el caso de departamentos. Lo primero que transformo el shapefile que estaba, transformo el shapefile en formato ETA. Ya está. Y luego grafico el mapa vacío solamente con los límites de los distritos. Acá está el mapa a nivel de distritos. Y hago el mismo ejercicio que en el caso anterior. Hago un merge con la base donde están los porcentajes o las tasas de pobreza. Y grafico el mapita ahora con las tasas de pobreza. Y este mapita es el mismo que aparece en la carátula de este, el mismo. Ahí le podemos hacer modificaciones.
¿Listo? Podemos aplicar todo lo aprendido en las clases anteriores, ponerle título, ponerle nota al pie, subtítulo, cambiarle el color de las fronteras, y acá le he puesto el color de la frontera color negro, pero solamente para la frontera departamental. Podemos cambiar la paleta de colores, eso también sería bastante atractivo. Y en caso queramos graficar solamente un departamento, una provincia, en este caso estoy diciendo quédate con el departamento que sea igual a 15, que es el Lima Metropolitana con Lima Provincias, que está todo Lima. Y tengo ahí la pobreza de cada uno de los distritos que están en Lima. Ok, chicos, entonces eso es mapas. ¿Tienen preguntas? Grecia, cuéntame. Profesor, disculpe, ¿cómo había hecho ese mapa que estaba con medio bicolor, o sea, con amarillo, rojo, así? Dame un segundo, voy a cerrar, que no estoy usando. ¿Cuál? A ver, estábamos trabajando con los distritos. A ver, lo primero que hicimos fue agarrar el shapefile de distritos, que estaba acá, límite de distritos, convertirlo a formato Stata en dos bases de datos. Una base de datos que es la lista de distritos y otra las coordenadas. Y luego le hemos juntado, hemos hecho merge con la base de datos de distritos, que yo les pasé por Paideia. En Paideia les he pasado este. Y una vez que ya tenemos la información de coordenadas y merge con la tasa de pobreza distrital, ahora recién podemos hacer el SPMAP para esa variable de pobreza. Y ahí teníamos los colores. En este caso, la paleta de colores se llama, eh, creo que es HEAD, si no es HEAD. Este es el que hemos graficado. Esa paleta es este HEAD. ¿Y qué más? Sí. En el siguiente ejemplo hemos utilizado otra paleta que era la paleta, si no mal recuerdo, que se llamaba Plasma, ¿no? Acá. ¿Se acuerdan que en el, en la sesión anterior instalamos algunos paquetes? Uno de esos paquetes se llamaba Color Palette. Color Palette es un paquete con paletas de colores que no están normalmente instalados en Stata. Entonces, lo que le estamos diciendo acá es, utiliza la paleta Plasma que está dentro de ese paquete Color Palette para que podamos graficar 10 categorías, y le estamos diciendo que utilice esa paleta. Por eso acá le ponemos color y ahí sale este, ¿no? Que es la paleta Plasma. Profe, esa era mi duda, gracias. Ya, genial. Ok, chicos. Entonces, veamos. En Paideia, en la semana 7 puse este PDF que se llama Tarea Académica 1. ¿Por qué lo puse en la semana 7? Porque si han abierto ese PDF, la fecha de entrega es semana 7, 1 de octubre, que es exactamente en 2 semanas, ¿no? Acá estamos 17 de septiembre,
quedan 2 semanas para el 1 de octubre. Recuerden que en el sílabo, vamos a abrir el sílabo, teníamos estas evaluaciones. La primera evaluación es el 29 de septiembre, que es un control. Ese día, 29 de septiembre, en los 30 primeros minutos, en los 20 primeros minutos de, de la clase, se va a activar en Paideia un control para contestar preguntas, para marcar, preguntas para contestar brevemente, preguntas para, para corregir algún código, preguntas breves en un control que va a ser los primeros 20 minutos del día lunes 29 de septiembre. Ese es el control de ese día. Y la siguiente evaluación es el miércoles 1 de octubre, que es la tarea académica 1. Y sobre ese control, pero sobre ese trabajo es que he subido el PDF. ¿Por qué he subido? Porque como es un trabajo grupal, es un trabajo un poco extenso, así que por eso tienen 2 semanas para hacerlo. ¿De qué va este trabajo académico 1? De replicar, actualizar y explicar en un video un código de estado. Para ello, lo primero que tienen que hacer es cada grupo elegir uno de estos videos que está acá. Estos videos son de un canal de, de Janet Porras, que enseña la Pacífico, si no mal recuerdo, y que en los últimos años ha ido subiendo algunos videos tutoriales sobre cómo crear indicadores para el caso peruano. Entonces, en cada video explica qué es el indicador que está presentando, qué base de datos está utilizando, explica el código para realizar los cálculos y compara con la fuente oficial del gobierno para ver si está bien calculado el indicador que están mostrando. Por ejemplo, vamos a abrir este que dice población que accede a Internet con la ENAV. Entremos. Y es un video de 15 minutos donde el objetivo es crear el indicador población que accede a Internet. Entonces, explica primero la definición de ese indicador, muestra la base de datos, que es la de Now, les dice qué módulo, qué archivo descargar, y luego presenta el do file para hacer los cálculos, explica poco a poco el do file, explica el do file y luego lo compara con la fuente oficial, que en este caso es el INEI, ¿no? Acá hay un Excel, ese Excel lo ha descargado de la fuente oficial del INEI y está comparando que es, si lo que le sale en Stata sale exactamente con lo que le sale al INEI en sus resultados oficiales. Y básicamente eso es lo que hacen todos sus videos. Primero define la variable o el indicador que está calculando, muestra de dónde sacar la base de datos, muestra qué archivos descargar, explica el código y luego compara si el resultado es idéntico a lo de las fuentes oficiales. El problema con estos videos es que están desactualizados. Normalmente tienen antigüedad de 4, 5 años, 3 años. Entonces, el trabajo de ustedes es primero ver el video, comprender qué hace en el video. Eso implica familiarizarse con el concepto del indicador, familiarizarse con la fuente de información donde está la encuesta o el censo, lo que esté utilizando, y todo lo que esté explicando Porras en ese video. Luego, el código que ha utilizado Porras, ustedes lo actualizan para un año reciente donde haya datos disponibles. Probablemente, en la mayoría de casos, va a ser hasta el año 2024. La última información debe ser el 2024, así que lo actualizan para ese año.
Luego de haber actualizado el código para que se pueda calcular datos del 2024, verifican si los valores que han calculado son correctos, comparando con la información del INEI, de los informes, reportes del INEI. Y finalmente, explicar el código en un video propio de ustedes, más o menos al estilo de Porras. Entonces, hagan lo mismo que hace Porras, pero explicando el código actualizado, comparando sus indicadores. Entonces, lo que van a presentar es el do file, donde esté el código, y el video donde se recomienda que esté la explicación de qué es el indicador, la definición del indicador, la fuente donde se saca la definición, la interpretación. También se explique la base de datos usada, si es una encuesta, si es un censo, qué módulos de la encuesta, si es una base de datos a nivel nacional, a nivel provincial, departamental, y cualquier característica que crean que es importante explicar para entender el indicador. Luego, que expliquen en ese video el código, tal como lo hace Porras, comparar los resultados con las fuentes oficiales y finalmente poner la fuente, los créditos y referencias de donde primero citar el video original de Porras. Entonces, al final del video ponen ahí que este video está hecho en base al video tal de J. Porras. Y si han utilizado algún reporte del gobierno, alguna documentación adicional, también ponerlo al final del video para decir que de ahí también han sacado información. Y como ustedes, como somos en este curso 46, creo, y los grupos serán de máximo 4, calculo que debe haber 12, 13 grupos. Así que acá he puesto, creo que 14 grupos, 14 videos. Entonces, la idea es que ustedes elijan un video y hasta el día sábado tienen para elegir el video cada grupo. Y en un Excel que va a estar en Paideia ponen qué video van a trabajar, de modo que no haya videos duplicados, ¿no? No elijan el mismo varios grupos. Cada grupo es un video distinto. En caso no elijan hasta el sábado 20 a mediodía, yo les asigno un video aleatoriamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les pido hacer esta réplica? Resulta que replicar códigos, replicar investigaciones, es una forma bastante eficiente de aprender a utilizar un programa como Stata. Eh, Resulta que solamente leer manuales o escuchar una clase o memorizar comandos no suele dejar muchas habilidades a un estudiante, lo que en realidad te hace desarrollar habilidades en Stata o en cualquier programa es practicar una y otra vez y utilizar intensivamente el programa. Y estoy seguro que todavía muchos de nosotros no hemos agarrado mucho el programa en ese semestre. Entonces la idea es que ustedes traten de llegar a lo mismo que llegan los informes del INEI o de la institución, y de esa forma ustedes pueden estar seguros de lo que están haciendo está en lo correcto, y guiándose en base a esos videos que tiene Janet Porras, que están bien explicados y que a ustedes les queda solamente actualizarlo y hacer su propia explicación. Ok, chicos, ¿hasta hay preguntas? Por otro lado, he estado viendo el Excel de grupos. Creo que hasta ayer habían 12 grupos y habían 2 personas sin grupo. Lo ideal es que no lo hagan solos, porque como ven, puede ser que les tome un poco de tiempo hacer el trabajo. Entonces, eh, si hay alguien sin grupo todavía, trate de unirse a un grupo que ya está conformado.
Y si no logra tener grupo, me puede escribir para ver si podemos integrarlo a un grupo que tenga 2 o 3 estudiantes. ¿Qué chicos? ¿Preguntas hasta ahí sobre el trabajo o todo está claro? Gracias, Grecia. ¿Qué más? Y lo que tienen que entregar es simplemente el do file y el link del video. Pueden grabar el video en Zoom, pueden grabarlo en Teams, pueden grabar el video como ustedes mejor les parezca. Pueden grabar solo su voz o pueden grabarse eh, también ustedes en el video. La idea es lo que importa es el contenido del video, que expliquen a detalle el código. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que se me escapa. En el caso del video, solo tienen que mandar el link, porque si me mandan el video como un archivo, vamos a tener muchos videos para descargar y va a ser muy tedioso. Solo me mandan el link, sea el link de YouTube, sea el link del Drive, sea el link del Zoom. Cualquier link del video está bien. Y aparte me mandan también el do file. En todos en todas las evaluaciones en este curso que requieran mandar el do file, lo ideal es que el do file pueda correrse sin interrupciones cuando yo lo trate de utilizar en mi computadora. Entonces, para calificar un do file, lo que yo hago es cambiar el directorio del do file y correr todo. Y lo ideal es que corra todo sin ninguna interrupción. Y que el do file esté comentado. Hemos visto que los do files que yo he estado utilizando tenían comentarios, ¿no? Títulos de secciones, subtítulos, explicaciones cortas. Eso también debería estar en esos do files para que yo sepa qué están haciendo o qué están queriendo hacer en cada parte de su código. Bien, chicos, preguntas, inquietudes. Rosa, cuéntame. Profesor, ¿se escucha? Sí, te escucho. Eh, en el video, todos los integrantes del grupo tienen que hablar, o sea, o puede ser una voz, entiendo que ya hay como voces programadas, como robóticas. Ujú. ¿Cuál sería No, lo ideal? tienen que hablar ustedes, no una voz automatizada. Tienen que hablar ustedes, no necesariamente tienen que hablar los 4 integrantes. Si uno de ustedes tiene una voz más clara o no sé, solamente uno, o 2 o 3 o todos, pero tienen que ser ustedes. Y bueno, al final del video pongan sus nombres, o al inicio pongan sus nombres, para saber quiénes han participado de la elaboración de toda la tarea. Pero tiene que ser la voz de ustedes, porque si hacen voz automatizada, eh, la tarea no cumple el objetivo. El objetivo de la tarea es que aprendan replicando, haciendo y también explicando ustedes mismos, ¿no? Al momento de explicar, uno también aprende. Yo, al momento de enseñar los cursos que enseño, a veces me doy cuenta de que aprendo cosas que no había captado antes. Entonces, sé que enseñar, explicar a otros también es una forma de aprender uno mismo.
Esa también es la idea del trabajo. Entonces, no utilicen voces automatizadas, sino ustedes mismos. Andrea, cuéntame. Sí, profesor, es que justo estaba buscando el Excel en Paideia, pero no lo encuentro como para poder anotar Ah, nuestro todavía lo tema. pongo. A ver, lo pongo ahorita, ¿ya? Mientras ustedes van debatiendo en sus grupos, seguro por WhatsApp, por chat, voy a poner el Excel. Ustedes ponen ahí nomás. O mejor, copiar 28, 49, 58, 62, 63, 86, 94, 5, 96, 99. Ah, otra cosa que hay que notar es que los temas de los videos son muy distintos entre sí. Hay temas de educación, hay temas de pobreza, hay temas de violencia. Sería interesante que elijan un tema que les interese conocer con más profundidad, un tema que eventualmente quieran trabajar en tesis o en alguna investigación. Así pueden estar desde ya profundizando en esos temas, ¿no? 63, 106, 19. Entonces acá ponen el número de su grupo, ¿no? Creo que en el Excel de integrantes del grupo pusieron un número. Ese número de grupo lo ponen acá. Y vamos a compartir. Ya está el link del video, el link del Excel. Entonces ahí ponen al costado
el grupo. Ya chicos, recuerden que eligen el video hasta el sábado a mediodía y si no, yo les asigno aleatoriamente. Chicos, preguntas hasta ahí. No, se me olvidaba. Porras también tiene su GitHub. La mayoría de códigos que están en los videos están en su GitHub. No todos, pero la mayoría. De todos modos, esos códigos que están en su GitHub hay que actualizarlos, hay que limpiarlos, mejorarlos, actualizarlos, ¿no? Así que también entren a su GitHub para ver si está el código ahí y no tengan que copiarlo del video línea por línea. Sí, solo un video por grupo. Ya chicos, entonces eso es todo por hoy. Yo me quedo acá conectado un rato y si no, ya nos vemos el día lunes. Entonces, cuídense, me quedo conectado si tienen preguntas y dejo de grabar. ¿Dónde están?